Nos da mucho gusto saludarlos por este conducto nuevamente, en esta ocasión para hacerles una invitación o reiterarla a que nos hicieran favor de participar a través del teléfono que tiene el programa de lecturas, lectores y más, en el que se pueden enviar mensajes de WhatsApp. El número es 467-105-4121 y específicamente este mensaje está dirigido a los televidentes quienes tienen alguna idea, una sugerencia o bien, aún más, el deseo de venir a mostrarnos su afición por la lectura. Con mucho gusto, si ustedes nos hacen favor de dejarnos un mensaje, nos dicen, me gustaría participar porque yo leo y este libro, a mi juicio, debería ser conocido por toda la gente de esta región. Con todo gusto, nosotros veríamos la forma de responderle y ponernos de acuerdo para que aparezca en nuestro programa. Debo aclarar que, por supuesto, tenemos una lista de personas, de jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, quienes ya están esperando un turno, pero si entre nuestro teleauditorio hay personas a quienes nosotros no hayamos detectado por alguna razón, con mucho gusto a través de este número telefónico, un mensaje de WhatsApp, y tengan la seguridad de que estaremos respondiendo y nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, bienvenidos una vez más a través de este medio. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Bienvenidos a su programa Lecturas, Lectores y más, de los lunes a las 7 de la tarde en el canal 10 de Telecable. Su programa en el que procuramos promover la lectura en jóvenes, niños, adultos, personas de todas las edades, con la presentación, en este caso, de un libro. Tengo el placer de poner a su amable consideración el título siguiente: ¿Quién fue quién en el mundo clásico? Vidas célebres, anécdotas de la antigüedad griega. El autor, Pancracio Celdrán Gomaris. La editorial es Planeta Mexicana y fue editado en el año de 2011. ¿Quién fue quién en el mundo clásico? Es una colección de, como dice el subtítulo, vidas o biografías de personalidades, personajes importantes, célebres de la época griega clásica. Hablaré un poco del autor. De nombre Pancracio, que de entrada nos parece un nombre seguro poco común, puesto que el significado, curiosamente, de el nombre de Pancracio es griego, de origen griego. El pancracio no era sino una forma de deporte practicado también en aquellas épocas de la antigüedad. Eso significa pancracio. Un deporte de contacto, una mezcla entre box, lucha, y así se llama nuestro autor. Bien. Él es español, nacido en 1942,
filósofo con un doctorado en letras y filosofía, por supuesto, y con muchos títulos, entre ellos máster en historia comparada, lo cual le da mucha autoridad para poder hablar de todo lo que el día de hoy vamos a comentar. Muy divertido, por cierto, hasta en los títulos de sus obras. Una de ellas, por ejemplo, y tiene dos muy parecidas, el gran libro de los insultos. ¿A quién se le puede ocurrir publicar un libro de insultos? Pues a don Pancracio Celdrán Gomaris. Es periodista, hace programas de radio, de televisión desde hace muchos años, es conferencista y es escritor con algo así como 50 libros publicados, todos sobre los mismos temas. Y ha recibido varios premios, algunos internacionales, otros en su propio país, España, como ya lo dije. Bien, pasemos a comentar acerca de el mundo clásico griego, en donde se enmarcan las biografías de las personalidades de las que he escogido algunas para abordar someramente, porque si ustedes se dan cuenta, y me permito presentarles aquí el libro en cuestión, pues tiene varias páginas y la verdad, aun cuando anda acercándose a las 500, un poco menos, les aseguro que en ninguna de ellas hay modo de aburrirse cuando lo leamos. Bien, ¿cuándo o qué significa esto del mundo clásico griego? Bueno, significa la época de mayor esplendor de la cultura griega antigua. Allá por los siglos entre el quinto, el cuarto, siglos antes de la era cristiana. Fue cuando florecieron y llegaron a su máxima expresión artes como la arquitectura. ¿Quién no recuerda obras de arte como el Partenón, por ejemplo, o los templos de diferentes dioses y diosas, excelentes, extraordinarios, que todavía hoy son motivo de visita de miles y miles, tal vez millones de personas de todo el mundo, turistas, quienes van y no dejan de extasiarse, no solo por la grandiosidad, sino por la belleza con la cual fueron construidos aquellos grandes templos y otras construcciones. También floreció la escultura y la pintura, especialmente la escultura. Hay esculturas de la época griega que hoy en día siguen hablándonos de la perfección con la cual algunos de los artistas de aquella época plasmaron en el material, como la cantera y algunos otros, pues obras realmente extraordinarias. Pero también floreció la política de esta época, la época clásica griega, es o son algunas de las obras cumbres de la literatura griega que hoy todavía siguen alimentando a muchos estudiosos de las formas de vida de aquella época y que explican también las formas de ser de nuestro sistema social y económico que vivimos. De aquella época también es la obra o son las obras de los más altos filósofos que ustedes recuerdan y que ahorita vamos a comentar seguramente también. Y qué no decir de la poesía, de historias, de narraciones
entre las cuales quizá las más conocidas son las de Homero. Eso sí, que Homero, de un tiempo muy anterior, con su Ilíada y la Odisea. ¿Quién no recuerda esos títulos? Bien, pues de eso se trata, de esa época, se trata este libro. ¿Y qué habla? Biografías de hombres célebres. Quizá ustedes digan, ay, nos van a platicar dónde nació, cuándo nació, dónde estudió, dónde, etcétera. Una sarta de datos que a veces pueden resultar hasta un tanto tediosos. Pues no. Vamos a hablar de personas famosas, sí, que han trascendido milenios, pero que no eran nada, eran gente común, pero tan igual que usted o yo. Es decir, vamos a abordar no solamente la parte grandiosa de esas personalidades, no. Vamos también a platicar, o mejor dicho, vamos a hablar de ellos como seres humanos, como personas que se relacionaban entre sí. Sus costumbres, sus formas de ser, de vivir, de expresarse, las relaciones que llevaban entre ellos, cómo eran las discusiones, los pleitos, que los había y muchos. Ahorita vamos a mencionar algunos. Hablaremos de sus pasiones, de sus pensamientos, de sus gustos, los sentimientos de estas personas. Entonces, yo creo que no solo en el comentario que vayamos a hacer, sino en la lectura que ustedes pudieran hacer en algún momento de este libro, seguramente lo van a encontrar muy atractivo. Porque fíjense, son 130 biografías, 130 personajes, muchos. Sí, pero debo aclarar, ¿qué clase de libro es el que estamos presentando el día de hoy? Pues simple y sencillamente estamos hablando de que este libro es uno de esos libros que no hay que leer de principio a fin y de un tirón, de cabo a rabo y en un solo orden. No, este libro está diseñado para que tal vez el día de hoy digamos, voy a dedicarle un ratito voy a conocer a un tal Diógenes de Sinope. ¿Y quién era ese? Bueno, pues lo leemos y nos damos cuenta de que un hombre muy interesante. O bien, al día siguiente, voy a ver quién era un tal Hipócrates de Cos. Me suena Hipócrates, creo que sí. Y así podemos leer una de las biografías finales, o podemos tomar unas del medio o unas del principio. El libro está hecho para disfrutarlo en el orden que se quiera y además no se tiene que leer completo si no se quiere. Es como consulta, pero además como un medio de distracción. Entonces son 130 biografías, 130 historias de otros tantos personajes. Probablemente le va a sonar a usted conocido el primero de los que abordamos en este momento. ¿Y por qué lo hice así? Bueno, pues porque ¿quién no ha escuchado hablar, quién no ha conocido de algún modo, en algún momento, a un tal Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el gran conquistador griego que nos asombra todavía el día de hoy, porque a pesar de su juventud, logró un imperio como pocos. No haremos comparación. Pues bien, vamos a hablar de Alejandro el Grande, o Alejandro de Macedonia, se le conoce de diferentes maneras. Alejandro vivió entre el año 365 y el año 323, antes de la era cristiana. Ahí saquen sus cuentas, fue un hombre que no vivió por mucho tiempo, por tantos años. Ustedes pueden hacer ahí un
una resta y darse cuenta que apenas rebasó los 40. Bien. ¿Quién era? Bueno, diremos que era hijo de un otro muy famoso conquistador, pero mucho menos importante que él. Su padre se llamaba Filipo II. Su mamá se llamaba Olimpia. ¿Le suena la palabra Olimpia? Recordemos que Olimpia era el lugar en donde radicaban los dioses. Incluso de ahí, de ese nombre, provienen los juegos deportivos más importantes que aún se celebran cada 4 años en nuestra época, en nuestra era. Bien. De muy pequeño, y como era hijo de un rey y de una princesa de un reino por ahí cercano, muy hermosa, por cierto, y Alejandro le heredó la belleza física, no solo a Filipo, sino más bien a la mamá, a Olimpia. Bien, siendo muy joven, el padre, Filipo II, pensó en que como ellos eran guerreros, dedicados a las conquistas, dedicados a obtener cada vez más espacios, a buscar pueblos sometidos o juzgados, pues dijo, hay que prepararlo primeramente en el ámbito físico. Y le llevó un gran maestro desde pequeño, muy pequeño. El maestro no era ni más ni menos que Leónidas. Yo creo que le suena a algunos de ustedes también ese nombre, porque Leónidas fue aquel famoso jefe guerrero espartano quien defendió de la invasión persa a Esparta y en general a toda Grecia. Por cierto que después Leónidas falleció en la defensa de las Termópilas, pero ya era famoso y entonces su padre lo llevó como maestro de, ahora podríamos decir, educación física en los primeros años de Alejandro. Tuvo pues un excelente maestro en ese sentido, pero luego a los 13 años, el mismo Filipo pensó, bueno, ya más o menos le dimos forma a su condición física, ya tiene ciertas características, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora le vamos a cultivar la mente, el espíritu, ¿y a quién llevó? Ni más ni menos que a otro famosísimo, y también les va a sonar seguramente, Aristóteles, uno de los 7 sabios de Grecia de la época clásica. Entonces, imagínense, educado por personajes de esta talla, Alejandro absorbió y además con la inteligencia que tenía, pronto entendió muchas cosas a través de las enseñanzas de su maestro Aristóteles. Bien, se dice que de él hubo muchísimas anécdotas, como son los muy importantes personajes. Por ejemplo, les tenía cierta, vamos a decir, ojeriza, será la palabra correcta, a las mujeres. Por ejemplo, vamos a decir que es supersticioso nada más. Después de derrotar a Darío, no quiso ir a visitar la tienda de campaña en donde
habían concentrado a las hijas de Darío, que había huido. Se escapó, porque perdió contra Alejandro. No, pues Alejandro, un gran guerrero. Y cuando tuvo que ir a verlas, a las muchachas estas, jóvenes, hermosísimas, procuraba bajar la vista para no verlas a los ojos. Y le preguntaron, oye, pero ¿por qué? Si tú eres aquí ya ahorita prácticamente el emperador, el rey de esta parte, Persia, ¿cómo es posible que tú bajes la mirada enfrente de estas muchachas? Y él contestó, las mujeres persas causan el mal de ojo. ¿No sería bueno que tras haber vencido yo a los hombres más aguerridos y valientes de este imperio, me aventurara ahora a ser vencido por la mirada de sus mujeres? Les tenía miedo. Bueno, se hablan otras cosas, pero aquí no las vamos a abordar. Tenía muchas cualidades. Por ejemplo, él, entre otras cosas que leyó, se aprendió prácticamente de memoria ese libro de Homero, la Ilíada. En la Ilíada se narra, como ustedes lo recuerdan, ya lo dijimos, la guerra que tuvo lugar entre los troyanos defendiendo su país, su nación, su ciudad, y los griegos. Tan buena memoria tenía Alejandro que prácticamente se aprendió de memoria la historia aquella, que además está escrita en verso, y eso facilita la memorización. Pues tanto se le grabó lo que sucedió en la guerra de Troya, que él se sentía un héroe griego. Ya él sabía y había interiorizado lo que habían hecho algunos de los guerreros. Yo creo que particularmente Aquiles, el más importante de los héroes griegos, que luego tomaron Troya, la quemaron, y bueno, cómo terminó aquello, una tragedia, ¿verdad? Pero bueno, con el triunfo de los griegos, él se sentía ya desde entonces, desde jovencito, como un verdadero héroe, y lo fue, en buena medida. Entonces, él siempre cargaba donde podía su libro de la Ilíada, y en la noche, cuando se iba a acostar, incluso lo ponía debajo de su almohada, para que si en la madrugada, por aquello de lo que tú quieras y gustes, le daban ganas de releer, pues tenerlo a la mano. Tanto así, e influyó en él, por eso le estoy haciendo un poco de énfasis a este asunto, que en una ocasión encontraron en una de sus conquistas una caja hermosísima y se la llevaron y le preguntaron, ¿qué vas a guardar allí? ¿Vas a guardar joyas? ¿Vas a guardar monedas de oro? ¿Vas a guardar? ¿Qué tesoro vas a guardar ahí? Entonces él dijo, pongan aquí el libro de la Ilíada. Ni más ni menos. Para darnos una idea de cómo él se sentía ya desde entonces un verdadero héroe y luego conquistador, ¿verdad? Antes de la conquista en Persia, o cuando fue la conquista, el rey Darío, un tanto impresionado por la personalidad de Alejandro y sabiendo el extraordinario guerrero que era, le mandó hacer un ofrecimiento, le mandó decir,
cásate con una de mis hijas, le voy a dar 1,000,000 de talentos de oro. Talento era en aquella época una moneda. Y si era de oro, pues aunque se llamara como fuera, ¿no? Y te voy a dar una buena parte de mi reino para que tú gobiernes aquí. Entonces, Alejandro le contestó a través de los emisarios, le dijo: Señor, bueno, díganle así, ni la tierra consentiría la presencia de 2 soles, ni Asia la de 2 reyes. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues que tuvieron que ir a la lucha y finalmente conquistó toda aquella región Alejandro. Son muchas las anécdotas que podemos mencionar de Alejandro. Alejandro llegó a ser rey de Macedonia, su tierra, a la muerte de su padre, Filipo. En realidad a Filipo lo asesinaron. Hay versiones, aquí no lo menciona así, que dicen que la esposa de Filipo mandó asesinar a su esposo. ¿Para qué? Su hijo, Alejandro, pudiera ser el rey. ¿Y por qué hubo esa sospecha? Bueno, pues porque Filipo había cambiado a su esposa por otra, que era reina en otro lugar. Y él había dicho, ahora sí, voy a tener un hijo con esta y va a ser hijo de rey, también hijo de reina. No como Alejandro, que era hijo de él, rey, y su madre una princesa. Total, así se las gastaban ellos. Se habla de que entonces él quedó huérfano gracias a la posible decisión de la mamá. Y a los 20 años ya era rey de Macedonia. Y entonces amenazó con invadir todo Grecia y de ahí extenderse a Asia, Asia Menor y hasta la India pudo llegar. Era muy, eso sí, inquieto, era ambicioso, como pocos, pero era una ambición de poder. Como habíamos dicho, él había aprendido en la Ilíada que los héroes solamente lo son si ambicionan muchos triunfos de todo tipo. Por eso, bueno, pues no sabe uno si juzgarlo o no. Bien. Quiero leerles, aunque sea breve, algún párrafo por aquí. Dice: tras la derrota persa en la llanura de Isos, es decir, ya cuando Alejandro había derrotado a Darío, entre las montañas y el mar cerca de Siria, en el año 333 a.C., Darío huyó en la oscuridad de la noche, abandonando sus armas y su manto púrpura que lo caracterizaba, para que no lo descubrieran. Darío quiso negociar luego con Alejandro, pero el rey de Macedonia, ya para entonces un gran conquistador, solo le interesaba una cosa, la victoria, lo que decíamos. Eso lo aprendió en la Ilíada. La familia real persa fue capturada en el interior de su lujosa tienda
Y Alejandro trató a todos con cortesía y dijo: nada tengo contra Darío sino una cosa, que yo también quiero para mí toda Asia. Ambicioso, lo que decíamos. Darío decidió hacerle frente en Gaugamela, a orillas del río Tigris, pero acabó siendo derrotado y traicionado ni más ni menos que por sus más cercanos, nobles. Alejandro persiguió a los asesinos de Darío. Fíjense, traicionaron a Darío, lo mataron para quedar bien con Alejandro, pero este persiguió a los asesinos de Darío y honró la memoria de aquel gran rey que además había sido un verdadero adversario. Acabó con ellos, pues traidores. Si un traidor traiciona a uno y luego se te viene a ofrecer, ¿qué puedes esperar? En fin. Repito, Alejandro fue un extraordinario guerrero que finalmente no pudo llegar hasta donde se imaginaba, porque él pensaba en incluso descubrir otros lugares, otros países, otras tierras y conquistar todo y ser el amo del mundo. Bueno, pues son, yo no sé si locuras de algunos hombres muy famosos que los llevan a delirios y al final no fue que lo mató nadie, no lo asesinó nadie, murió enfermo allá por la India. Y ahí termina su vida y terminan sus ansias de conquistador. Si leemos, como nos lo narra aquí don Pancracio, bueno, vamos a encontrar muchas otras cosas y muchas otras anécdotas. Quise empezar por recordarles la vida muy brevemente de Alejandro, quien pues es famosísimo porque hubo varias ciudades que llevaron su nombre, dejó muchas hazañas que no alcanzamos a comentar aquí, pero que sí vale la pena decir, bueno, en este libro encontramos lo que queramos, casi todo lo que queramos saber sobre Alejandro. Bueno, ahora me voy a permitir hacerles algunos comentarios sobre otro personaje. Miren, en Grecia, en la Grecia antigua, las cosas de la vida común no eran como tal vez las imaginamos. Eran muy parecidas a como es la vida en nuestro tiempo. Tengan la seguridad. Había de todo. Y eso sí, en algunas cosas muy adelantados. Les voy a comentar sobre una mujer, porque allá, a pesar de que un defecto de los de la democracia, de los griegos, era de que había esclavos. ¿Cómo se puede hablar de democracia en un lugar donde hay esclavitud? Bueno, pues así y todo, había esclavos. Y esos no tenían derechos. Quizás sí podrían, si trabajaban muy duro y hacían ciertas cosas, lograr la libertad. Pero, pues había esclavos. Había esclavitud en la Grecia antigua. Como había esclavitud en tantos países, incluso acuérdense los españoles aquí que vinieron a hacer, a esclavizar, aparte de asesinar a miles, millones de indios americanos en todo el continente y otros hacerlos esclavos. Entonces había esclavitud, pero una cosa bien interesante, las mujeres tenían muchos derechos, como lo vamos a ver a continuación, y eran muy importantes, no todas, pero vamos a hablar de una que nos puede resultar poco común. Su nombre era Aspasia. Nació en un pueblo o una ciudad llamada Mileto. De Mileto
fueron varios otros muy interesantes, muy importantes personajes. Bueno, esta mujer, para empezar, era bellísima, hermosísima, de una extraordinaria belleza. Era muy inteligente y pues imagínense, cuando la belleza y la inteligencia se juntan en una mujer, ¿qué podemos esperar? Pero no contento con eso, Aspasia era una mujer muy preparada, muy culta, había aprendido muchísimas cosas. Con la belleza, la inteligencia, la cultura que tenía, resultó ser una mujer muy importante. Y luego se volvió rica y poderosa. Solo que esta mujer pertenecía a un grupo de la población femenina en Grecia, a las que les llamaban heteras o hetairas. ¿Quiénes eran estas mujeres? Porque eran muchas. Pues eran mujeres muy admiradas por los hombres especialmente, pero no tanto por las mujeres, especialmente por las esposas de los griegos. No, porque admiradas sí, porque cuidaban mucho de su apariencia, de su vestimenta, aun cuando les decían, ustedes hetairas. Fíjense que aquí en nuestro mundo, con nuestro lenguaje, decir hetairas, aquí la palabra equivalente es hasta ofensiva. Ya más o menos se dan idea de qué se trata, seguramente. Bueno, pues eran muy admiradas, pero a la vez tenían que vivir fuera de la ciudad, en ciertos lugares aparte, porque no eran muy bien vistas por, sobre todo, las mujeres griegas, ¿verdad? Entonces, ellas eran las hetairas, y entre ellas había muchas muy cultas, muy preparadas, quienes habían dedicado buena parte de su tiempo a prepararse, a aprender. Bien. Además de ser mujeres dedicadas, ¿cómo lo diremos? Para no herir susceptibilidades, eran mujeres dedicadas en cierta forma a la vida placentera. Pero además, en el caso de Aspasia y otras, allá en su mansión de riqueza y poder, recibía, fíjense, a jóvenes, hombres y mujeres, para enseñarles buenos modales, cómo caminar, cómo vestir, cómo conversar con los demás, cómo se puede practicar el arte de la seducción. Entonces, una mujer muy rica, Aspasia, y no era la única. Hubo unas muy famosas. Menciono, por ejemplo, una de nombre Friné y otra de nombre Lais, de las que también se habla por aquí en el libro. Y así como Aspasia, mencionaré a otras. Por ejemplo, hay datos bien curiosos que se entretiene uno en el libro y se puede quedar ahí leyendo por horas y horas. Por ejemplo, había una de nombre Clepsidra. ¿Le suena el nombre de Clepsidra? Bueno, sí. Clepsidra, ¿qué es? La palabra clepsidra es reloj de agua. Ya para entonces había relojes. Se medía el tiempo con algún dispositivo donde iba pasando el agua de una vasija, digamos, a otra, y ahí se podía saber aproximadamente la hora. También había relojes de arena, también había relojes de sol y
En este caso a esta mujer se le conocía con el nombre de clepsidra, significa reloj, reloj de agua. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ella, para poder determinar el tiempo que iba a dedicarle a cada uno de los visitantes que recibía, a cambio de, obviamente, de una paga, pues ponía su reloj de agua y así marcaba el tiempo que correspondía a cada visitante. Por eso se hizo famosa. Pero luego las había también muy inteligentes, igual que Aspasia. Aquí se menciona a una cuyo amante era poderoso en Atenas, estamos hablando de la ciudad también más importante de Grecia, ella de nombre Lamia y su amante Demetrio Poliocetes administraba, imagínense, los impuestos de la ciudad. Y tan enamorado estaba de esta hetaira, de esta mujer, que no era su esposa, por supuesto, ¿verdad? Que vivía en las afueras de la ciudad, porque así les tenían obligado. Incluso cuando iban a la ciudad les decían, tienes que venir vestida con una ropa ligerita, eso sí, para que la gente sepa que tú eres de este grupo, y además para que con ese color, una especie de bata amarilla, pero tanto translúcida, bueno, que la gente sepa tú quién eres. Y no se les ocurra a ustedes entrar a los templos. Había un templo al que sí podían entrar, de Afrodita. Bien, pues Demetrio, su amante, con tal de que ella fuera su compañera, le entregó los impuestos de todo un año que había recabado en la ciudad de Atenas. Así que imagínense la que se le armó a este funcionario, ¿no? Pero pues dense una idea de cómo era la vida también en aquellos lugares, ¿no? Bueno, hubo otra señora también que se hizo muy famosa porque tuvo una hija y ella la instruyó en el mismo arte que ella practicaba, del que vivía, al grado de que la consideró tan hermosa y tan bien educada, de tan buenos modales y características propias de esa actividad, que puso el precio de que 1000 dracmas valía estar una noche acompañado de su hija. Las dracmas eran en aquel entonces la moneda corriente de aquellos lugares. Bien, bueno, tan importantes eran estas mujeres en la vida griega, particularmente algunas de las ciudades importantes, y no tanto, de todas, que en una ocasión unos jóvenes cometieron el agravio de raptar a una de ellas. Ellos, de lo que no estoy seguro si eran de la ciudad de Megara o de Atenas, creo que eran atenienses, fueron a Megara y por ahí cometieron algunos actos indebidos, y entonces otros de la otra ciudad fueron y se vengaron de ellos, haciendo lo propio con otras mujeres hetairas o heteras. Y esto, ¿saben qué originó? Una guerra entre dos ciudades-estado, que eran prácticamente pequeñísimos países. Bueno, pues dense una idea. Muy bien. Volvemos a Aspasia.
nuestro personaje en este momento. Aspasia fue amiga, yo no sé hasta qué grado, ni más ni menos de que del más grande de los filósofos griegos, Sócrates. Creo que también el nombre de Sócrates resulta conocido para muchos de ustedes. Y Sócrates incluso decía que de ella había aprendido el arte de la elocuencia, es decir, hablar para convencer a los demás. ¿Quién se imaginaría que una mujer, una hetaira, hubiera sido la maestra del buen hablar, que luego fue una característica de Sócrates? Bueno, para que vean ustedes la importancia de estas mujeres. Pero Aspasia también fue amante de otro muy conocido personaje de Grecia, Pericles. ¿También le suena Pericles? Sí, claro que sí. Todos hemos oído hablar de Sócrates y de Pericles. Bueno, pues Pericles tomó la decisión de dejar a su mujer, se divorció, se separó, y ahí no nos sé explicar en qué términos legales se arreglaban los divorcios, pero lo sabía, y si no, pues simplemente se separaban. Pues se separó de su mujer, de su esposa, para vivir con Aspasia, la hermosísima, la bellísima, la inteligentísima y la culta Aspasia. Y todavía se murió Pericles y Aspasia se consiguió otro y joven de nombre Lisicles. Quiero, a propósito, leerles por aquí una pequeña parte para terminar con Aspasia. Hay que tener en cuenta que la hetaira, este tipo de mujeres, requería costosos cuidados cosméticos y de toda índole. No era fácil mantenerse hermosa. La hetaira de clase se preocupaba de su futuro y a ese fin educaba a sus sucesoras en el oficio, muchachas hermosas que iban introduciendo en el delicado arte del amor. Era necesario ocultar las faltas, las imperfecciones. Escribe en el siglo II un señor llamado Ateneo de Náucratis lo siguiente. Vean. Si es bajita, la muchacha, se le cose una alza de corcho en los zapatos. Y si por el contrario es alta, calzará un calzado liviano y se le recomendará que ande encogiendo un tanto la cabeza. Si no tiene caderas adecuadas, se le meten rellenos y postizos cosidos para que todos celebren la belleza de esas partes. Nalgas, así se llama. Si las cejas tiene de color rojizo, se pintan con hollín. Y si es morena, se da con ceruza en el rostro. Si fuere su piel blanca en exceso, se da con cosmético rojo. Si son hermosos sus dientes, debe sonreír de continuo, para que todos vean cuán hermosa es su boca. Si por su natural no gusta de reír, ponga entre sus dientes una ramita de mirto, de modo que sonría tanto si quiere como si no le place. Esta es una forma de explicar la vida de cierta clase de mujeres allá en Grecia, concretamente en Atenas.
Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús. Buenas tardes, bienvenidos sean al programa Lecturas, Lectores y Más de su canal 10 los lunes a las 7 de la tarde. Tenemos, como siempre, el gusto de presentar a ustedes libros y lectores, lecturas y lectores. Y en este caso, una lectora, muy buena lectora, que nos hace favor de estar presente en esta tarde para platicarnos sobre su vida como lectora y su experiencia con los libros y en particular de un libro. Tengo mucho agrado en recibir en este programa a Maite. Como es costumbre, quisiera que Maite sea ella misma quien nos haga favor de decirnos quién es, dónde vive, dónde estudia, qué hace, cuáles son sus gustos, por qué está aquí, etcétera. Lo que tú gustes, puedes platicar, por favor, allá a la audiencia. Bienvenida, Maite. Gracias. Mi nombre es Arely Maite Guerrero Limón. Estudio en la secundaria técnica 32 de aquí de Juchipila, Zacatecas. Me gusta mucho la lectura porque pues, es algo que te realiza el tener más conocimiento, el poder conectar con los libros, con diferentes historias de antes, historias actuales, de mujeres que lucharon, de ciertas cosas. Y pues esto es lo que me agrada de la lectura. Eso. Muy bien. Maite, ¿desde cuándo y cómo fue que tú empezaste a relacionarte con los libros? ¿Cómo fue que te nació el gusto por leer y un gusto que mantienes desde luego hasta ahora? Platícanos, ¿cómo fue ese encuentro tuyo con la lectura, con los libros? Pues una de mis tías es muy amante de los libros. Ajá. Y para mi primera comunión me regaló este libro especialmente porque yo apenas estaba como desarrollando esto que son las amistades. Ajá. Y pues me regaló este libro para yo entender que una amistad te va a durar para siempre, siempre y cuando tú la mantengas. Me empezó a regalar más libros, no solo este, también me regaló otros dos que se llaman Cuento de Buenas Noches para Niños Rebeldes, que son puras historias de mujeres, de Frida Kahlo, de muchas mujeres que lucharon por algo en su vida, por alguna meta, por conseguir algo de sus derechos y pues por todas esas historias. Entonces, fue alguien de tu familia Sí. que te indujo gracias al regalo de un libro. Sí. Porque, por cierto, regalar un libro no es muy común. Estamos acostumbrados a que nos regalen objetos de otra naturaleza, que el perfume, que el adorno para colgarnos, que el vestido, los zapatos, qué sé yo, nos regalan muchas cosas. Bueno, no sé a ti, me imagino que a todos recibimos algunos regalos, pero difícilmente alguien nos regala un libro. Sí. Y qué bueno, porque quien regala un libro te está regalando un tesoro. Y creo que en el caso tuyo, el tesoro es que gracias a ese libro tú te has vuelto una buena lectora, lo cual para nosotros es algo agradable, una buena noticia. Y entre los varios libros que tú ya has leído, que por cierto, tengo yo aquí una lista donde anotaste varios libros. Uno de ellos, el que acabas de mencionar, Sí. acerca de las historias de varias mujeres destacadas porque lucharon por derechos de las mujeres, que está muy de moda ahorita, ¿verdad? Sí. Es un tema muy actual, por cierto. Bien, entre los géneros literarios, entre los tipos de libros, ¿cuál es el que más te gusta a ti? ¿Tú buscas en particular cierta clase de libros o lees lo que tengas a la mano? Leo lo que tenga a la mano, pero en especial me gustan más donde se hace justicia.
como en el cuento de las mujeres, las dejan hacer cualquier cosa por cumplir uno de sus derechos, o en este caso de este libro de Grandes Amigos, de las amistades, la imaginación, la importancia que tienen las amistades en una persona. Todos esos tipos de libros me gustan mucho. Ajá. ¿Y tienes algún hábito que nos hable de que todos los días, cada tercer día, cada semana, a la misma hora, en que tú te acerques a los libros destinados para la lectura, o lees cuando se presenta la oportunidad, cuando tienes tiempo libre? ¿Cómo es tu hábito de la lectura? Pues regularmente lo hago a veces en las noches, antes de dormir, o si no estoy haciendo nada en mi casa, pues también agarro un libro, se va al internet o así, cosas así muy sencillas, pero sí agarro un libro seguido. Ajá. Es decir, para ti un libro es así como que el refugio de entretenimiento, y lo disfrutas. Sí. Bien, entonces yo creo que aquí se confirma, me refiero a los televidentes, se confirma que cuando alguien se acerca a los libros por gusto, por una casualidad, y luego le encuentra esa virtud, y no porque alguien se lo obliga, no porque el maestro, la maestra o alguien le dijo tienes que leer esto, guste o no guste, entonces no estamos haciendo un buen lector. En el caso tuyo, pues está claro, para que lo recuerden nuestros televidentes, leer debe ser un motivo de gusto y de placer, nada de que nos obliga a nadie, porque entonces, al contrario, nos vamos a disgustar y no nos van a gustar los libros. Muy bien. Generalmente haces la lectura tú sola, sí. Y luego lo comentas, el contenido lo comentas con alguien, lo platicas, te preguntan, o simplemente tú lo lees, reflexionas sobre el contenido del libro y a ti te sirve como una lección, como una forma de encuentro con los personajes de los que se hablan allí, o con los autores, el autor. ¿Cómo es que tú socializas el contenido de los libros o te lo guardas para sí? Pues regularmente las cosas importantes que yo lea en un libro me gusta anotarlas en una libreta para que se quede el recuerdo de ese libro, que leí un libro más. Y a veces con la misma tía que me regaló este libro me gusta comentarlo, decirle que se siente orgullosa de mí, que estoy leyendo y apreciando su libro que me regaló, sus regalos. O a veces también lo comento con mi mamá, cosas que me quedan dudas, que es esto, por qué se hizo, y así mi mamá me saca de las dudas. Muy bien. ¿Crees que los libros te han venido ayudando a formar tu carácter? ¿Te han ayudado a ver la vida de cierta forma? ¿Crees que han sido importantes hasta este momento algunos de los libros? Pues sí, como por ejemplo el libro de Grandes Amigos me enseña a las amistades, me enseña cómo poder formar una amistad bonita, una amistad sana, el tenerle confianza a tu amigo, a tu amiga, a cualquier persona que tengas de amistad, que los amigos siempre van a estar para ti, y todo así, son cosas bonitas. Y por lo tanto también seguramente habrá llegado a la conclusión de que así como los amigos van a estar para ti, tú vas a estar para estarás ellos. Dispuesta a estar para ellos. Sí. Y eso es fortalecer la amistad, y como dijiste en principio, que una amistad es para toda la vida, de preferencia, si sabemos mantenerla, ¿verdad? Muy bien, pues de hecho ya tú empezaste a
platicarnos algo de este libro del que hoy nos vas a ampliar la información? ¿Nos puedes dar el título y el autor o los autores para que la gente sepa de qué vamos a hablar enseguida? Sí, este libro se llama Grandes Amigos. Los autores son Linda Sara y Benji Davis. Ajá. Quiero preguntarte, ¿sabes algo de la autora? ¿Qué hace ella? ¿Cómo es que escribió este libro? De la autora he buscado mucho sobre ¿Sí? esta autora, no me ha aparecido muchas cosas. Ajá. Solamente me apareció que es una artista de bellas artes. Ajá. Nada más. Nada más. Y que escribe libros infantiles, Sí. seguramente. Libros como de amistades, de libros infantiles, educativos. Educativos, que fortalezcan los valores entre los niños, ¿verdad? Sí, Está dedicada pues a llevar buenos mensajes sí. positivos al sector infantil, al sector quizá juvenil, como en el caso tuyo, que pues de hecho estás ya entre la infancia y más allá, casi en la juventud ya. Muy bien. A ver, ¿por qué no nos haces favor de platicarnos algo sobre el libro? ¿Qué trata? ¿Quiénes participan? ¿Qué sucede? ¿Qué dificultades o qué aventuras? ¿O cómo está desarrollado el tema de los grandes amigos? Este libro, más que ser educativo y para reforzar tus amistades, trata de dos niños, Shu y Eto, que las únicas veces que se ven son cada verano. Cada verano se suben a la colina más alta del campo para acostarse en sus cajas de cartón. Estos niños con tanta imaginación pueden hacer casas con esas cajas, pueden hacer monstruos, espadas, lo que sea con estas cajas de cartón, hasta que un niño llega llamado, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Otro niño que va y Ajá. participa. Les pregunta que si se pueden juntar con ellos. Oh. Y les dicen que sí, muy agradablemente. Con el paso de los días, los niños se van conociendo. Ujú. Y Shu siente que le están quitando a su mejor amigo. El niño nuevo siente que le está quitando a su mejor amigo. Y pues se dan cuenta los otros dos niños que el niño se está sintiendo como menos. Y el niño que se está sintiendo menos se va enojado a su casa, y los otros dos niños dicen, ¿por qué? Ajá. Dicen, ¿por qué? Y lo buscan a su casa con tanta desesperación de saber qué tiene. Cuando saben qué tiene, les dicen que no es eso, que no le quiere quitar a su mejor amigo, sino que quería conocerlo más. Quería saber más de él, quería conocerlo. También quería conocer a Shu, lo quería conocer, pero iba por partes. Ajá. Se hacen grandes amigos y se tienen toda la confianza. Se iban a jugar con sus cajas, a tomarse la limonada juntos. Se hicieron grandes amigos. Y ya cuando eran amigos ya de verdad, los dos niños van con Shu y le hacen un monstruo de cartón. Porque ese era el gran sueño de Shu, hacer un monstruo de cartón junto con sus mejores amigos. Y ya le hacen el monstruo de cartón, y los dos se ponen muy felices. Al monstruo de cartón le ponen el señor Trepaferos. ¿Cómo? El señor Trepaferos. Oh. Ajá. Y ya cada verano pues se vuelven a ver. Ajá. Y esa es toda la historia. Esa es la historia. No está muy amplia la historia, ¿no? Entonces no hay pleitos, no hay discusiones, discusión. no hay desacuerdos,
Bueno, un leve desacuerdo, ¿no? Al principio cuando aparece el tercer niño, pero todo llega a un final feliz. Muy bien. Mira, es costumbre que nos lea quien hace favor de venir a hablar sobre un libro, una partecita, una página, 2 páginas, por ahí de alguna sección, de algún capítulo, algún pasaje que a ti te llame la atención y que pueda ilustrar al público acerca de cómo la autora va narrando, es decir, cuáles son sus palabras, sus frases, sus expresiones, que seguramente son un tanto distintas de la forma en la que tú nos lo has platicado, porque tú nos has hecho un buen resumen del libro. Ahora lo que quisiéramos es escuchar a la autora por conducto tuyo. ¿Cómo ves? Sí. Haznos favor. Dice, Eto y Shu pasan a buscarlo, de tanto en tanto Birt los evita. En vez de ir con ellos, se queda en su casa, muchas veces, dibujando 2 cajas, una al lado de la otra. Pero extraña a Eto, extraña los castillos de cartón que hacían en la colina. Un día, alguien llama a la puerta. Birt oye la voz de Shu. Hicimos algo para ti, sal por favor. Lo único que Birt alcanza a ver mientras espía tras la cortina es una caja. Pero es mucho más que una caja. Tiene cosas brillantes que se agitan con el viento igual que grandes cometas. Tiene colores, tiene sonidos, tiene ruedas. La enorme caja sobre ruedas, a la que llaman Señor Trepaferoz, es arrastrada cuesta arriba por la colina. Es asombrosa, una increíble criatura monstruosa de cartón. Así como habían soñado y querido hacer un monstruo, ¿verdad? Logran hacerlo. Bueno, ahí en los dibujos que alcancé a notar, me doy cuenta de que no está nada para asustar a la gente, ¿verdad? Porque siempre que pensamos en un monstruo, nos imaginamos algo feo, algo que nos va a dar miedo. Ah, pues qué bonito, un libro breve, pero que nos habla de ese bonito sentimiento que se llama amistad. Sí. Correcto. ¿Qué te parece si ahora cerramos con un mensaje que tú quisieras enviarle a cada uno de los televidentes que seguramente han seguido con atención la narración que nos has hecho de Grandes Amigos? Pues la lectura para mí, y también debería de ser para ustedes, es muy importante porque te da el conocimiento de más cosas, te da cultura general, te da a cómo saber valorar a las personas, saber valorar lo que tienes. La lectura es muy incondicional, es como una amiga más. Es algo indispensable que para toda la vida lo vas a tener que ocupar. Muy bien. ¿Crees que podrías regresar en otra ocasión para hablarnos de otro libro? Sí, con gusto. ¿Sí? ¿Vas a seguir pues leyendo? Sí. Muy bien, porque de eso se trata. Este programa lo que procura es fomentar la lectura entre quienes ya leen, pero también nos gustaría que aquellos televidentes que todavía no se deciden a buscar un libro, pues lo hagan para que crezca esta cultura de leer, porque como lo dijimos en un principio, el que lee va a poder conducir a otros y el que no lee tendrá que ser conducido por otros. Entonces, esa es una gran diferencia
y ojalá que a través de nuestro programa sigamos convenciendo, animando a más personas que como tú llegaron a ser lectores gracias a que hubo un momento en su vida en que se toparon con un libro, un buen libro, y ese libro como que ya les está redituando algo positivo para su vida. Sí. Muy bien, Maite, pues quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Nos ha dado gusto que todos nos demos cuenta de que hay muchos jóvenes quienes sí leen y quienes comparten y quieren compartir con nuestro público ese gusto, esa afición, y vamos a despedirnos de este breve programa en el que con mucho gusto pudimos escucharte y saber que la lectura es para ti un camino que ya no vas a abandonar, y ojalá que haya muchos más que nos acompañen en este andar entre los libros. Gracias, Maite. Hasta luego.